También crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el primer capítulo nos dice que debemos estar con toda diligencia añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, al afecto fraternal, a la piedad afecto fraternal amor. O sea que deberíamos siempre estar abundando, deberíamos estar siempre creciendo. Así es. Y he titulado el mensaje Obstáculos para el crecimiento. Obstáculos para el crecimiento del cristiano, para el crecimiento espiritual. Es indiscutiblemente evidente, según las Escrituras y especialmente los pasajes que acabamos de leer, que la amonestación para el creyente y la expectativa de Dios para aquellos que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo es que crezcamos espiritualmente. Dios no nos salvó para que nos quedáramos igual como nos encontró. Él nos salvó para hacer una obra transformadora en nuestras vidas. Ahora, si usted está aquí y todavía no le ha entregado su vida a Cristo, la voluntad de Dios para usted es que simple y sencillamente sea salvo. Eso es lo primero. Si no tiene la salvación, todo lo demás que voy a decir no aplica para usted. Lo primero que tiene que hacer es reconocer su necesidad de Cristo y arrepentirse de sus pecados y pedirle a Cristo que entre a su corazón y le limpie de sus pecados, le perdone sus pecados y le dé la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para toda persona. Dice ahí mismo en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Dónde? ¿Que perezca cómo? Que perezca en el infierno. No está hablando de la muerte física, porque sería una contradicción. Dios no quiere que ninguno muera físicamente, pues todos vamos a morir físicamente. No está refiriéndose a esa muerte, está refiriéndose a la muerte espiritual, el lago de fuego, la condenación en el infierno. Él no quiere que ninguno perezca, así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. ¿Dónde? En el infierno, en el lago de fuego, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. La solución es reconocer que es un pecador, que es culpable delante de Dios, pedirle al Señor, Señor, perdóname, yo reconozco que te he fallado, he desobedecido tu palabra, soy un pecador, merezco el castigo por mis pecados, pero Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz de Calvario, creo en tu Hijo, creo en lo que hiciste en la cruz de Calvario para perdonar mis pecados, entra a mi corazón, perdóname, límpiame de mis pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice el siguiente versículo que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién está mintiendo y quién está en la verdad? Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El día de ayer hablábamos con una señora y al fin le testificamos, al fin de cuentas no quise insistirle porque ella piensa, y debido a sus circunstancias, quizás simplemente hay que ser pacientes y lo va a entender un día, pero piensa que ella es una buena persona, piensa que ella cree en Dios y cree en Cristo, dice, y ama a Dios y que no es una mala persona. Pero le dije yo con todo respeto, eso es según cuál opinión, la suya. Yo también puedo creer que yo soy una buena persona, pero aquí la opinión que cuenta no es ni la suya ni la mía, la opinión que cuenta es la de Dios. Y Dios dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, nadie. Todos somos pecadores. Entonces lo primero que tiene que reconocer es que es un pecador, que ha fallado, y como pecador es culpable delante de Dios, y como culpable delante de Dios merece el castigo. Y el castigo es el lago de fuego. Dice la Biblia que serán lanzados al lago de fuego todos los que sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces,
lo primero que hay que hacer es reconocer que es un pecador y que necesita a Cristo y entregarle su vida a Cristo. Esa es la voluntad de Dios para usted el día de hoy. Y la salvación y las decisiones espirituales siempre son para el día de hoy, nunca para mañana, porque mañana no está garantizado. Nadie podemos decir, yo mañana estoy seguro, 100% seguro que voy a estar vivo. No podemos decir eso, porque pudiéramos amanecer muertos, pudiéramos sufrir un terrible accidente, pudiéramos tantas cosas que pueden suceder. El futuro no está garantizado, nada más el día de hoy. Por eso la salvación es para el día de hoy. Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Entonces, si usted está aquí y no conoce a Cristo como su Salvador, lo que Dios quiere para usted el día de hoy es que acepte a su Hijo Jesucristo y perdonarle sus pecados y que usted sea salvo y se vaya de aquí con Cristo en su corazón. Pero si usted ya aceptó a Cristo, ya recibió a Cristo como su Salvador, usted ya nació una nueva criatura en Cristo, la voluntad de Dios para su vida y para mi vida es que crezca espiritualmente. Es que continúe creciendo hasta que el Señor venga por usted o le lleve a su presencia. Nadie podemos decir ya llegué. Amén. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente, que estemos siempre abundando, siempre añadiendo, siempre subiendo más arriba y siendo conformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen, yo estoy lejos de ser lo que debiera de ser? A ver, levante su mano. Yo también, hermanos. Nadie somos lo que debiéramos de ser. Pero si ya tiene un tiempo en los caminos del Señor, usted debería poder decir, gracias a Dios, no soy el que era antes de ser cristiano. Amén. Somos una obra en progreso. El Señor no ha terminado con nosotros. Y no podemos tener la actitud de decir, ya estoy bien, ya llegué. Dios le da una prioridad a este asunto de asegurarnos como cristianos que estemos continuamente creciendo. Este asunto no vamos a poder decir ya llegué hasta que lleguemos al cielo. Amén. Así es que el apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o sea, ni que ya sea completo, sino que prosigo. Y más adelante dice, prosigo a la meta. Esa es la vida cristiana, un proseguir y caerse y levantarse y seguir intentando de ser mejores, de parecernos más a Cristo, de cada día ir dejando el viejo hombre con sus malos deseos y ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A los corintios se les escribió, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Entonces, si usted ha llegado a un punto donde ya tiene un tiempo que no ha estado creciendo, que no se han visto cambios, progreso en su vida espiritual, perdone que se lo diga, pero está mal. No podemos conformarnos, no podemos estar ya contentos donde estoy, así me quedo. No, deberíamos siempre decir, no he alcanzado, todavía me hace falta, necesito seguir intentando, necesito seguir madurando, necesito seguir aprendiendo, necesito seguir creciendo. A los Efesios les escribió el apóstol, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Se fija? Esta es una expectativa. El Señor espera que como cristianos, como iglesia del Señor, estemos siempre creciendo. A los colosenses les escribió, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, y a propósito, eso hemos venido a hacer esta mañana, a nutrirnos ¿de qué? De las palabras de Dios. Nutriéndose, dice, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios da el crecimiento y lo da a través de su palabra. Amén, hermanos. A través de su Espíritu Santo obrando en nosotros.
A los tesalonicenses escribió el apóstol: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Está dirigiéndose a los tesalonicenses. Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar, en la cual el crecimiento espiritual se notaba no solo como iglesia, sino individualmente en las vidas de los hermanos miembros de esa iglesia. Por eso dice el apóstol: por cuanto vuestra fe va creciendo, y dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Sabe? A veces uno puede ver el progreso de una iglesia y decir, wow, qué tremenda iglesia. Pero ya cuando empieza a examinar las vidas individuales de los miembros, darse cuenta que no todos andan tan bien. ¿Sí o no? O sea que a veces nos podemos esconder en el montón. Amén. Y lo bueno de esta iglesia en Tesalónica, no nada más el crecimiento se veía como congregación, sino individualmente en las vidas se veía el crecimiento espiritual. Pero así como hubo iglesias como la de Tesalónica, iglesias ejemplares, también como la iglesia en Esmirna, si usted lee, una de las 7 iglesias a las que se le escribió en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, y la iglesia en Filadelfia, no hubo reproche para esas iglesias. Eran iglesias que estaban haciendo lo correcto, y el Señor les amonesta y los complementa y les anima a seguir adelante. Hay iglesias así, gloria a Dios, en quienes se notaba su crecimiento espiritual, que estaban en otro nivel diferente de madurez, de crecimiento espiritual en comparación a otras iglesias. Así como hubo iglesias así, también hubo iglesias como la iglesia en los Corintios y los Gálatas, y creyentes hebreos problemáticos, divisivos, contenciosos y carnales, que el Señor, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, les reprende, los exhorta, porque no estaban creciendo espiritualmente, que era todo lo contrario a los creyentes en Tesalónica, por ejemplo. A los corintios les escribió: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, cuando dice hombre está refiriéndose a gente inconversa. Se portan como incrédulos en vez de como cristianos. ¿Por qué? Porque no habían crecido espiritualmente, no habían madurado espiritualmente. Y oiga bien, esa es la raíz del por qué esos creyentes, si usted lee el resto de la epístola a Corintios, debería de leerla, andaban metidos en un montón de pecados y actitudes divisivas, hasta desviándose doctrinalmente y calumniando al mismo apóstol quien les había ganado y discipulado con la palabra. ¿Por qué? Porque la raíz es que no habían crecido, eran niños espirituales, no habían madurado. Iba a decir mucho aquí, vamos a leer mucho de Corintios, pero no lo voy a hacer por causa de tiempo. Esa versión más larga luego la predicaré en otro día con la ayuda del Señor. Pero a los hebreos, otro grupo de creyentes, les escribió lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabe que los niños comen leche? Ese es su alimento, ¿sí o no? Porque están tiernitos, porque están niñitos, porque todavía no pueden masticar alimento sólido, digerir alimento sólido. Pero el niño debe de crecer. Es normal que quiera leche, es normal que tome leche. Es normal aún que niños de 1, 2, 3 años tomen leche, pero ¿sabe que han concluido los estudios de los doctores que la leche hace daño a los grandes, a los adultos?
Sabe que tomar mucha leche puede ser dañino para su salud. Porque la leche es para los niños, para los bebés específicamente. ¿Sí o no? Algunos están riéndose, ¿verdad? Les gusta la lechita. La lechita calientita antes de dormir. Tómese la leche de almendra, hombre. O la leche de coco, otra leche que no tenga tanta crema, descremada por lo menos. Porque créame que esa es la raíz de muchos problemas gastrointestinales y tantas otras cosas, hasta sobrepaso de peso y calcio y bueno, en fin, la leche es para los niños, pero se espera que conforme va creciendo va a ser capaz de digerir, de masticar y digerir alimento sólido, ¿sí o no? De la misma manera, la leche espiritual es para el recién convertido. Y la Biblia lo dice ahí en 1 de Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Es parte del crecimiento espiritual de un niño. Pero ya llega un punto donde ese niño ya debe de saber manejar la Biblia. ¿Aló? Ya debe de saber la diferencia entre capítulos y versículos. Ya cuando dicen ve a buscar a Habacuc, no digas diciendo Habaqué. ¿Qué es eso? Es un libro de la Biblia. Amén. Que si alguien bromeado te dice ve a buscar el libro de Ezequías, no te la pasas ahí busque y no sepas que no hay un libro de Ezequías. Amén. Ya deberías de saber algunos versículos de memoria. Porque dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. Amén. Ya deberías saber cuántos libros tiene la Biblia. Y cuáles son los del Antiguo Testamento y cuáles del Nuevo Testamento. Amén. Digo, conforme vas creciendo deberías ir conociendo más. Digo, porque sabemos muchas otras cosas, nos aprendemos muchas otras cosas que nos interesan. Números de teléfono, nos aprendemos a números que son de combinaciones, de contraseñas, hasta canciones del mundo, hasta toda la serie que no te pierdes de Netflix y sabes cómo va cada episodio, termina con el siguiente y los personajes quiénes son y todo eso. Nos aprendemos lo que nos interesa, pero con la palabra de Dios qué flojos somos muchas veces. No crecemos. No crecemos. Algunos de ustedes ni Biblia traen a la iglesia. Está bien usar el teléfono, hermano, en casa, en tu trabajo, pero a la iglesia trae tu Biblia. Trae tu Biblia y aprende a manejar tu Biblia. Amén. La Biblia no es para que la traigas y la pongas ahí a un lado y nomás estés viéndome aquí. ¿Sabe? Dice la Biblia que los de Berea eran más nobles porque todo lo que se les enseñaba, iban y escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran como el que me está enseñando. No voy a creer nada más lo que me digan, voy a comprobarlo con las escrituras. Pero vivimos en un tiempo de analfabetismo espiritual de la Biblia. El cristiano debe de ir creciendo. Amén. Dejar la leche. Y es lo que el apóstol está contendiendo con estos cristianos. Le dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, algunos ya deberían estar enseñando una clase dominical. Ya debería ser maestro. Pero no estás listo, porque no has crecido espiritualmente, no has madurado espiritualmente. La falta de crecimiento espiritual es la raíz detrás de vidas espiritualmente superficiales. Y hermanos, la vida cristiana no es superficial, no debe ser superficial. No, el cristiano no tiene una religión, tiene una relación personal con Cristo. Y una relación tiene que fomentarse, tiene que cultivarse, tiene que cuidarse, tiene que profundizar. Amén.
Entonces, la falta de crecimiento espiritual es la raíz detrás de vidas espiritualmente superficiales, que son una cosa en la iglesia y otra cosa en lo privado. Que hay piedad externa, aparentemente externa, o sea, aparente piedad externa, pero hay impiedad interna. Lascivia, envidia, celos, contiendas, malicia. Amén. Porque si tú eres cristiano y tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti, no te va a dejar tranquilo, va a traer convicción a tu corazón el dejar pecado allí, el andar con hipocresía espiritual, de tener una doble vida. No te va a dejar en paz el Espíritu Santo, te va a estar redarguyendo, te va a estar dando convicción. Hey, necesitas arreglar eso. Hey, necesitas confesar ese pecado. Hey, necesitas apartarte de esa persona. Hey, necesitas dejar hacer eso. Eso no agrada a Dios. Es la voz interna del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, trayendo convicción de pecado. ¿Sí o no? Pero la falta de crecimiento resulta en una superficialidad, de que nada más fui a la iglesia y ya, pues me llamo cristiano y ahí voy y llevo mi Biblia y hasta me visto, me pongo una corbatita y todo, pero sales allá afuera, eres otra persona. En tu hogar eres otra persona. Eso es una evidencia de falta de crecimiento espiritual. Pleitos, celos, contiendas, calumnias, chismes, divisiones, desvío doctrinal, vanidad, soberbia, falta de arrepentimiento, todas son resultados de falta de crecimiento espiritual. A los Gálatas les escribió el apóstol y les dijo: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y luego dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y les añade: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Algo había estorbado a los Gálatas para no seguir creciendo. Y ahora estaban dando pasos hacia atrás. ¿Sabe qué es eso es lo que sucede con un cristiano? Un cristiano que no está creciendo no se va a quedar aquí. Tarde o temprano, más temprano que tarde, va a empezar a dar pasos para atrás en su vida espiritual. Va a regresar a comportarse y a actuar y a vivir como antes de haber sido salvo. Porque no puedes quedarte así en el mismo lugar, no yendo para adelante, pero tampoco yendo para atrás. No, eso es imposible. Por eso la necesidad y la urgencia y la exhortación a seguir siempre añadiendo y subiendo y creciendo. Porque si no estás yendo hacia adelante, empiezas a ir hacia atrás. Y no deberíamos de querer de volver atrás por nada, hermanos. Pablo decía: dejando ciertamente lo que queda atrás. Para mí, lo que antes yo creía que era ganancia, que era bueno, lo desecho, no quiero volver atrás. Me extiendo hacia adelante. Así es. Quiero seguir creciendo, quiero seguir yendo más cerca del Señor, quiero seguir mejorando, no quiero quedarme aquí donde estoy, porque voy a empezar a ir hacia atrás. Así es, cierto. Entonces, alguien había estorbado a los Gálatas para que no siguieran creciendo. Entonces, yo quiero tocar algunos. Sin duda no voy a tocar todos los estorbos o obstáculos para el crecimiento de un cristiano, pero voy a mencionar algunos. Primero, número uno, es el envanecimiento, el envanecernos.
el envanecernos. Pablo le dijo a esos corintios en varias ocasiones: vosotros estáis envanecidos. En una pasaje, no tengo tiempo para ir ahí, les dije que era mucha lectura y la voy a omitir por causa del tiempo, pero en un pasaje les dice: ustedes son sabios y nosotros somos necios, ignorantes. Pablo y los otros apóstoles, escribiendo a los corintios, estaban tan carnales que se creían que sabían más que el apóstol, quien los había ganado y los había discipulado. Y Pablo les dice: sí, ustedes son más sabios y nosotros somos los ignorantes. Le dijo: están envanecidos, están envanecidos. Y les recuerda más adelante: me critican, me dicen que no tengo derecho a ser apóstol, pero quiero recordarles que yo fui vuestro ayo, vuestro maestro. Yo los gané, yo les enseñé cuando no sabían nada. Y muchas veces la vanidad, el envanecimiento. También les dijo: el conocimiento envanece. Porque los corintios se creían muy conocedores, muy sabios. Por eso comienza el apóstol diciéndoles, ¿verdad?, que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero queriendo ser sabios se hicieron necios. Digo, ¿quieres ser sabio? Hazte ignorante para que llegues a ser sabio. Todo eso está ahí en 1 Corintios. Y eso en los primeros 4 capítulos, porque nomás llega al 5.º capítulo y le empieza a sacar los trapitos sucios al apóstol, a la iglesia, ¿sí o no? De todos los pecados que andaban ahí en esa iglesia. Andaban peleándose de quién era de Pablo, quién era de Apolos, quién era de y quién era mejor y quién sabía más, y que el apóstol se le estaba patinando la canica al apóstol, que realmente no sabía. El apóstol tuvo que decirles: cuando yo fui a vosotros no fui con sabiduría humana, nada más les prediqué a Cristo y a este crucificado, porque no quería que fueran edificados sobre sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Y yo sé que la predicación de Cristo es locura para los que se pierden, porque lo criticaban, que su predicación era muy sencilla, era muy superficial, que no tenía sustancia. Así, lea Corintios, lea los primeros 4 capítulos de Corintios. Estos corintios estaban tan envanecidos. Pero después de que el apóstol les da una arrastrada teológicamente sobre la importancia de la predicación de Cristo crucificado y la sabiduría que es de lo alto y no de abajo, no humana, después empieza a decir: se oye que hay entre vosotros fornicación, y luego ahí andan en pleitos demandándose legalmente, y luego empieza uno tras otra cosa. Porque detrás de todo pecado y toda inmundicia y toda mala obra está la raíz de la falta de crecimiento. Porque comienza diciéndoles: quise hablarles como espirituales, pero no pude, tuve que hablarles como a niños en Cristo. ¿Alguien me está siguiendo, hermano? Amén. Ese pensar que ya lo sé es enemigo del crecimiento, hermano. Amén. Ese pensar de que ya llegué, yo sé mejor, es nada menos que orgullo. Eso es lo que es. Es orgullo, es soberbia, es vanidad. El envanecimiento es un obstáculo para el crecimiento espiritual. El apóstol lo dijo bien claramente: ¿quieres llegar a ser sabio? Hazte ignorante para que llegues a ser sabio. Ten la actitud que tenía el apóstol, no que lo haya alcanzado ya. No he llegado, me hace falta mucho. Todavía no soy lo que debería ser. Todavía puedo aprender algunas cosas cuando voy y me siento en la iglesia y escucho a mi pastor predicar. ¿Me está siguiendo, hermano? Otro estorbo, otro obstáculo para el crecimiento espiritual de un cristiano es el menosprecio de la predicación. El menosprecio de la predicación. Menospreciar quiere decir no valorar, no darle el valor que tiene. ¿Sí me está siguiendo?
a qué importante es valorar la predicación de la palabra de Dios, porque agradó a Dios escoger la locura de la predicación para salvar a los creyentes. Ahora, el creyente ya es salvo. ¿De qué necesita ser salvo? ¿De qué necesita ser salvado? De sus malas decisiones, de su mal proceder, de la necedad, de andar en la carne. Y para eso es la predicación. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo: nuestras armas de milicia son poderosas para derribar fortalezas y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad? A veces la predicación es la que te para en seco de un pensamiento que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Que reprende, que corrige, que exhorta. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice la Biblia. En 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías, las enseñanzas de la palabra de Dios, las predicaciones. Eso quiere decir profecías. Y luego el siguiente versículo dice: examinadlo todo, retener lo bueno. Ahora, perdóneme que voy a decir eso. Algunos de ustedes, yo sé que por trabajo no pueden venir el miércoles. Otros por flojera. Otros porque simplemente para ustedes mucha iglesia. Hay algunos que no pueden llegar a la escuela dominical porque quizás trabajaron toda la noche y vienen bien desvelados y apenas llegan a las 11. Pero otros simplemente porque prefieres tus huevitos y tus tortillitas, tus frijolitos, y eso es más importante que venir a recibir una hora más de alimento espiritual. Que hay mucha iglesia, con el servicio es suficiente. Pastor, me está juzgando. No estoy juzgando, yo no sé sus motivos. Es que no estoy mencionando nombres, nomás estoy diciendo que hay de todo. Hay algunos que tienen razones buenas por las cuales no pueden venir el miércoles o no pueden venir, porque hay una enseñanza el miércoles, ¿sabía usted? Es más, se le llama estudio bíblico el miércoles. Y hay una escuela dominical donde se enseña la palabra de Dios. No nada más el servicio de las 11 de la mañana. Amén. Pero muchos no vienen, creo, simple y sencillamente porque no valoran la importancia que tiene esa enseñanza extra que se va a dar. No la valoras más tu desayunito, valoras más la novela el miércoles a las 7. Yo no sé, valoras más otra cosa que apartar tiempo y venir a aprender porque no es tan importante para ti. Eso es menospreciar. Eso es menospreciar. Y dice la Biblia: no menospreciéis las predicaciones, las profecías, las enseñanzas. Y luego dice este mandato, es un mandato, no es una sugerencia: examinadlo todo. Ahora, todo, lo siento, pero aquí en nuestra iglesia, hay otras iglesias que tienen otros horarios, pero aquí en nuestra iglesia el horario es domingo 10 de la mañana, escuela dominical, domingo 11 de la mañana, servicio de predicación, miércoles 7 de la noche, estudio bíblico. Y luego cuando tenemos reunión juvenil, sábado a las 6 se anuncia, ahí está en el boletín la próxima reunión juvenil, donde hay enseñanza y predicación. ¿Sí o no? Eso constituye todo. Domingo a las 11 de la mañana, ¿es todo? No, porque es también domingo a las 10, miércoles a las 7. Entonces, domingo a las 11 no es todo. Entonces, ¿cómo voy a obedecer yo a eso que me dice examinadlo todo y retener lo bueno si no vengo a todo? Amén. Pastor, ¿usted quiere forzarme a que esté aquí? No, debería ser porque usted quiere. Debería ser porque usted tiene apetito espiritual, hambre espiritual. Pero ve, ahí el problema. ¿Sabe qué es lo que hacen con un niño recién nacido para que no busca el pecho de su mamá? No, lo que hacen es que literalmente le ponen el chupón, le ponen la leche en la boca, que la pruebe. A veces uno piensa que no tiene hambre, pero ya probó un pedacito de esos taquitos de frijolitos o lo que sea, ya lo probó y de repente dice: sí tengo hambre, sírveme un plato. ¿Sí o no? Porque uno necesita probar
Y no dice la Biblia eso, no dice Dios eso, gustar. ¿Sabe qué dice la palabra gustar? Está hablando de prueba. Pruébalo. Y vas a ver que Dios es bueno. Amén. El salmista decía, tu ley es como miel a mi paladar, es dulce como la miel. Pruébalo. Así es. A veces pensamos, no, yo así estoy bien, pero ves, entre más le das tu alimento espiritual a tu hombre interior, a tu ser espiritual, más apetito te va a salir por más palabras de Dios. Algunos están muy conformes porque menosprecias el valor de la enseñanza de la palabra de Dios. Piensas que así estás bien, cuando en realidad estás malnutrido espiritualmente. No, pastor, yo leo mi Biblia en mi casa, no necesito ir a la iglesia. No es lo mismo. Porque la Biblia, si no me equivoco, dice así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y Dios, agradó a Dios escoger la locura de la predicación. Amén. Entonces, si vas a examinarlo todo, hermano, necesitas venir a escuchar todo. Quizás no todo lo que se dice va a ser para ti, pero por eso dice examinarlo todo, retener lo bueno. Porque te garantizo que algo de lo que se va a enseñar, si usted no escuchó el mensaje que prediqué este miércoles pasado, y a propósito me tardé 1 hora 20 minutos. Fue un mensaje de 1 hora 20 minutos. Ya está en el YouTube, ya está en el Facebook. Si no lo escuchó, si no estuvo aquí el miércoles, debería de escucharlo. Y usted sabe que no digo esto seguido, pero es algo que cada cristiano debería de escuchar. Entonces, ahí está, búsquelo, debería de escuchar. El otro día yo vine, estuve lavando la alfombra aquí y traía los earphones puestos y estuve escuchando el mensaje de mi pastor. Estuve escuchando el mensaje mientras estaba, y rápido se pasó el tiempo que estaba lavando la alfombra mientras estaba predicando él. Cuando terminó la predicación puse algo de música y así se fue el tiempo. Uno anda haciendo tantas cosas y hoy en día tiene esos earphones que uno puede andar escuchando algo que te edifica, que te ayuda, o algo que no te ayuda para nada. Porque somos buenos para cargarlos ahí, pero ¿qué andas escuchando ahí? No, en serio, escuche el mensaje de este miércoles pasado, le va a ayudar mucho. Escúchelo. Pero ese es un obstáculo para el crecimiento, el menosprecio, el no valorar la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Yo tomé una decisión cuando tenía apenas meses de ser salvo, en una predicación. Me di cuenta que si el Señor iba a hacer algo en mi vida, en mi hogar, en mi familia, yo necesitaba no faltar a la iglesia. Y mi decisión esa noche fue: Señor, cambia mi horario en mi trabajo. Cámbialo, Señor, porque yo no quiero seguir faltando porque tengo que trabajar. Cambia mi horario. Y el Señor contestó esa petición en unos cuantos meses después, de una manera milagrosa, que es otra historia. Pero el Señor hizo lo imposible para darme a mí un horario diferente, para que pudiera asistir a todos los servicios, para que pudiera servir al Señor, para que pudiera ir al instituto bíblico. Así es. Pero comenzó con esa decisión que yo tomé de pasar al frente y decirle: Señor, ayúdame, al menos que esté enfermo en cama y que no pueda levantarme. Te prometo, Señor, que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para estar aquí y poder escuchar la enseñanza de la predicación. ¿Sabe que esa es una decisión muy importante? Una decisión de crecimiento personal. Creo yo que después de esa decisión empecé a crecer más en mi vida como cristiano. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. A algunos les gusta chequear estadísticas. Chequea estadísticas de crecimiento de cristiano. Y vas a darte cuenta que los cristianos que demuestran más crecimiento y madurez espiritual son los que van más regularmente a su iglesia y no faltan a todos los servicios de su iglesia. No es casualidad. No es casualidad. Y a propósito, Dios no nos llamó, no nos salvó para ser cristianos casuales. ¿Qué es un cristiano casual? Esos que nada más de vez en cuando van.
Dios, nada más hay una sola clase de cristianismo que la Biblia enseña, es un cristianismo entregado, un cristianismo rendido, un cristianismo comprometido. Y si usted cree diferente, enséñeme en la Biblia dónde está esa otra clase de cristianismo. No lo hay, no lo hay. Y yo sé que no voy a poder forzar ni obligar a toda la congregación a creer como yo creo y a vivir como yo vivo y a ser constantes a todos los servicios. Yo sé que no, pero mi deber es enseñarlo y predicarlo. Y usted está aquí para escucharlo y primeramente Dios, la Biblia dice que Él quiere transformar nuestra vida, pero va a comenzar renovando nuestro entendimiento y para eso venimos a la iglesia. Con la esperanza de que el Espíritu Santo va a redarguir a alguien y decirle, es cierto, sabes, tú necesitas crecer más en esta área de tu vida. Tercero, otro estorbo, otro obstáculo para el crecimiento de un cristiano es la pereza, la flojera. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero da flojera a veces la razón detrás de no ir a la iglesia es por flojera. Nos da flojera las cosas espirituales. Un juego de fútbol, soccer, un buen partido de básquetbol, no nos da flojera estar 3 horas ahí viendo, sentados. ¿Le ha tocado ir a un estadio? Y uno va ahí, el estadio está ahí, las butacas están medio chicas, cada día las hacen más chicas, o uno está cada día más gordo, una de las dos. Pero a veces sienta en esa butaca, está dura, está incómoda, tienen que estar con las palomitas y las sodas así, gente pasando ahí, uno oliéndole los, ya sabe qué, a la gente que pasa. Y gente que está tomando cerveza, unas 2, 3 hileras acá y eructando y uno huele la peste de la cerveza que le llega. Y de repente poniendo la música, todo lo que da música del mundo, música que no debería estar escuchando un cristiano. Pero ahí está uno con la soda y las palomitas y viendo el juego y al equipo y 2, 3 horas y a veces con el sol que le está quemando, a veces hasta lloviendo y ahí está la gente mojándose, pero no hombre, si yo los llevara a un servicio de la iglesia donde tuvieran que mojarse, nadie viniera. Pero a un juego de los Isotopes o de los United, ahí se no importa que llueva. Te llevas tu impermeable, tu sombrilla, aunque no lo llevas te mojas, pero no te perdiste el juego. Pero aquí si el pastor si el aire acondicionado está funcionando, está un poquito calor, no, ya no vuelvo a ir, muy caliente ahí. Ya, por la gracia de Dios tuvimos estas bancas que están más cómodas. Están más cómodas, pero ahora se están durmiendo. Vamos a agarrar las viejas de antes y por lo menos en esa no era tan fácil dormirse. La pereza. Salmos 1:1-3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de noche. Amén. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero qué flojera leer la Biblia día y noche, todos los días. Queremos la bendición de Dios, queremos la prosperidad de Dios, pero no queremos estar metidos en la Biblia día y noche. Flojera. Santiago 4:2 dice, codiciáis y ardéis de envidia, matáis y no alcanzáis y no tenéis porque no pedís. Porque ¿cuánto cuesta la oración? Nomás empiezo a orar y me da un sueño, ya no sé ni qué pedirle a Dios. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, pero nos da flojera orar. Entonces ese es otro obstáculo para el crecimiento espiritual, la pereza. Creo que por ahí dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, las cosas del Señor es para hacerlo con fervor, con ánimo, con ganas. Pero seamos sinceros, nos da flojera, nos da pereza. Y eso quiere decir que nos va a costar
hacerlo aunque tenga pereza. No te van a hacer, no te va a venir como algo natural. Si a ti te interesa y quieres obedecer el mandamiento que dice, creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 4, un corazón perturbado, tropezado, estorbado, puede ser un tropiezo, un obstáculo para el crecimiento de un cristiano. Eso le dijo Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos estorbó? Allá a los corintios, por eso les dijo, y a los Gálatas les dijo, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Y luego les dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Ten cuidado a quién andas escuchando. Ten cuidado qué andas oyendo. Por eso a los corintios les escribió, les dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y todo lo que entra al corazón es lo que uno ve y lo que uno oye. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve y con lo que uno oye. ¿Sí o no? Porque podemos ser tropezados, estorbados en nuestro crecimiento espiritual. Por último, número 5, nuestra propia carnalidad. Romanos 8, versículo 5. Ya estoy terminando, hermanos. Perdónenme que me tardé, pero traté de ser breve y le quité mucho al mensaje. Romanos 8, versículo 5. Miren, este es el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. El apóstol que escribió la gran mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento, que comenzó por lo menos 13 iglesias que conocemos de la Biblia, pero dicen algunos que hasta 20 o 30 iglesias comenzó el apóstol Pablo. Un hombre bien espiritual, bien entregado, que cuando lo apedrearon por predicar el evangelio, se levantó, se sacudió y volvió a entrar a predicar el evangelio, con un compromiso tremendo. Y sin embargo, mire lo que él decía aquí en Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. ¡Wow! Él estaba diciendo eso de sí mismo. Hermanos, tengo una confesión que hacer, los estaba diciendo. Yo soy carnal, vendido al pecado. Yo he dicho esto muchas veces. Si yo me atreviera a decirle a usted, el problema con usted, hermanito, hermanita, es que usted es carnal, se ofende y hasta se va de la iglesia. ¿Cómo se atrevió el pastor a decirme carnal? Sin embargo, el gran apóstol Pablo no tenía pelos en la lengua para decir, mi problema es que soy carnal. ¿Pudiéramos reconocerlo, cristianos? Que tenemos una lucha con nuestra carnalidad. Y dice versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Parece que es para confundirse, no rascarse la cabeza. ¿Qué está diciendo? Bueno, un inconverso no entiende esto, pero el cristiano sincero sí lo entiende. Y dice, ya, yo también tengo la misma lucha. ¿Cuántas veces he dicho, ay Señor, perdóname por este pecado asqueroso, ya no lo quiero hacer? Y al rato otra vez ahí estás haciendo. Y terminas sintiéndote como un gusano. Señor, te prometí que ya no iba, te dije, Señor, y otra vez caí en el mismo error. ¿O a usted no le ha sucedido eso? Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y termina diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior se deleita en las cosas del Señor. Mire, cuando usted viene a la iglesia y escucha una predicación, como las que escuchamos ahora en la conferencia,
se nos llovió de predicaciones, ¿sí o no? 2 el jueves, 3 el viernes, algunos todavía no me perdonan porque hubo 3 el viernes, y 3 el sábado, 4 con la sesión separada, ¿no? Y otra más el domingo. ¡Qué tanta predicación! Pero el hombre interior se deleita. Así es. Como que nos hacía falta, hubiera dado otra predicación más. Pero el hombre carnal está diciendo, ay, fuchi, tanta predicación, tanto en la iglesia, pues qué, esto es demasiado, esto es exageración. El hombre interior no se siente así, el hombre interior le encanta, o sea, el hombre espiritual, la nueva criatura en Cristo, siempre quiere más del Señor. Siempre dice, eso me sirvió, eso me ayudó, eso estuvo bueno. El hombre carnal, ¿no? Por eso dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, me lleva ahí otra vez al pecado. Y termina diciendo, miserable de mí. Porque es una lucha. Es una lucha, y el cristiano cuando anda en la carne y cae en pecados por carnalidad, se siente miserable. Se siente miserable. Y si tú andas en pecado y te sientes bien a gusto y no ves nada de malo, a lo mejor ni cristiano eres. Porque solamente el que no es cristiano se divierte con el pecado y no ve nada malo. Pero el cristiano, la convicción no lo deja en paz. El Espíritu Santo no lo deja en paz. Y así estaba el apóstol, miserable de mí. Y luego en el capítulo 8 lo dice claramente cuál es el problema. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero dice el siguiente versículo, más vosotros, estoy hablándole ahora al que es espiritual, al que sí está creciendo, al que quiere hacer la voluntad de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén, hermanos. Es una lucha, debería de ser una lucha. Si usted está bien campante y no tiene esta lucha, a lo mejor es porque no es salvo. Pero el cristiano batalla con su carne. Y yo creo que a eso se refería el apóstol cuando le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No te canses de pelear en contra de tu carne. Mi enemigo más grande que tengo no es el diablo. Mi enemigo más grande que tengo es la persona que veo en el espejo cada mañana cuando me levanto. Ese es mi enemigo más grande. Es el que dice, ahora sí, Señor, y después está retrocediendo. Es el que promete, ahora ya te prometo que no lo hago, y al rato lo vuelve a hacer. La carne es mi peor enemigo. Por eso el apóstol Pablo decía, no puedes negociar con la carne, no puedes trabajar con tu carne, convencer a tu carne. Tienes que matar tu carne, tienes que crucificar tu carne. Y por eso escribió esas famosas palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una decisión diaria de decirle no a mi cochina carne, no te voy a hacer caso. Voy a dejar que tu espíritu me guíe. Voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida el día de hoy. Señor, ayúdame a crecer un poquito más. Ayúdame a comenzar mi día leyendo un capítulo, unos versículos. Señor, ayúdame a orar y pedirte que me ayudes, porque necesito ayuda, porque separados de ti nada puedo hacer, Señor. Ayúdame a ir a la iglesia y a esforzarme por poner atención, a no menospreciar la enseñanza, porque quiero examinarlo todo para retener lo bueno, lo que me sirve, para crecer un poquito más esta semana, un poquito más este domingo, un poquito más este lunes y este martes y este miércoles, porque la vida cristiana se trata de estar abundando, de estar añadiendo, de estar creciendo, de estar subiendo. Así es. ¿Cómo está usted, cristiano? Parece ser, a su parecer, que está estancado. Yo así me he sentido muchas veces, estancado. Me he sentido estancado en mi vida espiritual. Y yo sé que no está bien, no estoy a gusto, el Espíritu Santo no me deja, y siento que me dice, ¿así estás bien, Alfredo?
Así estás a gusto, de veras, así estás a gusto. ¿No quieres más de mí? ¿No quieres conocerme más? ¿No quieres sentir mi presencia más en tu vida? ¿No quieres verme obrar en tu vida más? ¿No quieres ver que yo te contesto tus oraciones más? ¿No quieres conocer más de mi poder o ya estás satisfecho, estás contento? Y tengo que confesar, caer de rodillas, sí, Señor, perdóname, porque estoy estancado, no estoy creciendo, no estoy a gusto ahí, no quiero quedarme a gusto ahí, porque no va a pasar mucho tiempo en que voy a empezar a hacer esto. Y allá atrás, yo no quiero volver allá, de donde Cristo me sacó, no quiero volver allá. A veces nos quejamos de lo difícil, lo duro, de la vida cristiana, que no es lo que nos imaginábamos. Hermano, gracias a Dios que no es lo que tenías antes. Sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. La vida, estábamos en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, a veces sin darnos cuenta, pero de ahí nos sacó el Señor. ¿Por qué voy a querer regresar allá? El deber, la expectativa del Señor y el deber de nosotros es seguir siempre creciendo. Creciendo. Entonces yo vuelvo a preguntarle, ¿dónde está usted en su crecimiento espiritual? ¿Está conforme? ¿Está contento ahí? Si ahí usted está contento, conforme, le pido que en el nombre del Señor se arrepienta, porque está mal. Y que este día le diga, Señor, perdóname porque estoy bien a gusto. Así estaban los de la Odisea. No tengo necesidad de nada. Así estoy. Y el Señor Jesucristo les dice, me das asco, te vomitaré de mi boca, porque tú dices que no necesitas nada. Es el peor lugar donde se puede encontrar un cristiano. Amén. Vamos a orar todos, hermanos. Señor.